Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Deseando para todos una feliz tarde y avanzando un poco pues como en la temática que veníamos desarrollando hace 15 días antes de las pruebas, saber unas pruebas que tienen una validez muy grande toda vez que usted se va a enfrentar a este tipo de pruebas, cada que aspire a ingresar a alguna institución del Estado o algún empleo del mismo gobierno. Pero es necesario que continuemos. Yo pienso que es un tema muy importante, un tema que necesita demasiado desarrollo y por eso quiero que continuemos como con la dinámica de mirar qué es un ensayo. Hace 15 días estuvimos trabajando sobre que cada uno de ustedes escribiera cuáles eran sus hobbies, sus gustos, sus sueños, sus planes, qué sé yo, una idea que quisiera desarrollar y luego les pedí que solo seleccionaran una idea. Cuando uno va a escribir un ensayo, lo primero que hace es seleccionar una idea, una temática, una sola temática, temática que va a desarrollar en páginas, que va a desarrollar en textos escritos. Es una temática que usted va a ampliar a partir de del conocimiento propio, pero que tiene que recoger por obligación otros elementos de otros textos o de otros productos escritos o visuales, ¿cierto? Es decir, un ensayo es que básicamente un ensayo es contar con palabras escritas una idea que usted ha pensado, analizado, estudiado, confrontado y que quiere que otras personas conozcan para que tal vez se enamoren de esa idea como lo ha hecho usted, ¿cierto? Entonces un ensayo no es un resumen, un ensayo no es una idea como tal, un ensayo es un texto escrito, un texto con mucho sentido, un texto que va a desarrollar una idea por varias páginas. Esa idea puede ser cualquiera de las que usted tenga en su cabeza. No necesariamente tiene que ser un tema técnico o una idea técnica. Puede ser, por ejemplo, desde cuál ha sido, si para usted es importante, eh, los vehículos, cuál ha sido la historia del vehículo aquí en Colombia, ¿cierto? Eso es una historia que ya está lista, o escrita, pero que usted la va a ampliar a partir de su conocimiento y de su perspectiva sobre cómo han evolucionado los medios de transporte en la ciudad. Un ensayo se puede desarrollar sobre, qué sé yo, cómo ha evolucionado, por ejemplo, el concepto de electricidad o la electricidad en en las ciudades desde que apareció aquí en Colombia. Miren, eso son cualquier tema muchachos. Yo quiero ser muy enfático en que un ensayo es un texto escrito. Es un texto escrito que inicialmente no tiene ninguna rigurosidad. Es decir, usted puede hablar acerca de lo que quiera, como quiera hablarlo. Eso sí, con honestidad. ¿Listo? Entonces vamos a mirar hoy qué no es un ensayo en paralelo a lo que sí es un ensayo. Esa presentación recuerden que se las entregué hace 8 días, hace 15 días la vimos, que nos indicaba más o menos en qué consistía la estructura de un ensayo, recordando que partía de una idea. Y por eso les pedí que en el mismo foro me escribieran las ideas, hobbies, gustos o placeres que ustedes tenían. Y luego les dije, reúnan esas ideas en una sola, o sea, quiten todas las otras y seleccionen una sola idea. Continuando con ese asunto, luego les dije, bueno, usted ya tiene una idea, ejemplo, cómo que para usted el mayor placer en la vida es cocinar. Ahora, dentro de esa idea de cocinar, miremos qué temas se pueden desarrollar. Y uno podría hablar de que si el tema o lo que más me gusta a mí es la cocina, yo puedo hablar desde cómo se preparan los postres hasta cómo está construida una cocina técnica, ¿cierto? O puedo hablar de cuál ha sido la evolución de los asadores en Colombia, o puedo hablar, qué sé yo, de cómo ha evolucionado la condimentación de algunos de los alimentos. Entonces, lo primero que uno hace es seleccionar una idea a partir de sus hobbies en este caso, porque es un tema muy fácil. Después de seleccionar una idea, usted tiene que mirar qué temáticas, o sea, qué asuntos va a desarrollar de esa idea. Si usted pone, por ejemplo, la música, hombre, no, la música es un tema demasiado extenso. ¿Qué va a desarrollar de la música? Usted la música puede desarrollar, por ejemplo,
la evolución de los instrumentos o qué instrumentos se utilizan para, por ejemplo, producir vallenato, pero no solamente es decir que es el acordeón, la caja, la guacharaca, sino que además usted puede, dentro de esas temáticas, hablar de la historia de cada uno de esos instrumentos o cuáles son las bases del vallenato, por ejemplo, para quienes les gusta la música. Para el reggaetón, usted puede hablar no solamente del reggaetón como un estilo de música urbano, sino que también dentro de las temáticas podría ocasionalmente desarrollar la evolución del reggaetón en América Latina o el impacto que ha tenido el reggaetón en América Latina. Es decir, todo parte de una idea que usted tenga acerca de algo que le guste. Y usted lo que tiene que hacer de ahí en adelante es empezar a leer qué otras producciones o qué cosas se ha hablado de ese tema, qué tiene usted en su cabeza, qué conocimiento tiene y luego empezar a escribir. Entonces vamos a empezar con eso. ¿Qué no es un ensayo? Hombre, ¿un ensayo es un informe de lectura? No. Un ensayo no es un informe de lectura, no es algo que usted consulta, no es algo que ya está escrito, aunque le sirve de base para lo que usted tiene en su cabeza y que es lo que va a plasmar en su escrito. Usted no tiene, es un delito, no tiene por qué tomar palabras de otros autores y montarlas como si fueran propias. Muchos de ustedes me han enviado correos y uno dice, qué lástima, hombre, qué lástima que esta gente lo que haya hecho es irse a robar ideas y resúmenes y conceptos de internet para ponerlos y ganarse una nota. A mí me parece es un asunto demasiado deshonesto, pero igual lo que uno pretende es mostrarles formas de escribir. Ya si usted considera que es más fácil y más cómodo buscarlo y copiarlo y pegarlo desde internet, pues el que comete el delito es usted y el que podría considerarse como deshonesto es usted mismo, ¿cierto? No es un resumen de algo leído. En un ensayo hay que escribir, compañeros, hay que escribir mucho. No es solamente buscar lo que ya está escrito y copiarlo y pegarlo en su hoja de Word. No, 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 no. Es tenerlo como base o tenerlo de apoyo para lo que usted está escribiendo. Si usted está hablando, vamos al caso del vallenato, si usted está hablando de cómo suenan o quién trajo el acordeón a Colombia, porque a usted le gusta el vallenato, porque le canta el vallenato, porque es de la costa caribe y quiere hablar acerca de su música, y usted dentro de una de las temáticas está tocando cómo vino el acordeón a Colombia, lo que tiene que hacer, hombre, es buscar información acerca de esa tradición del acordeón en Colombia, pero no es copiarla toda, no, es leerla y analizarla y luego mirar qué sirve de ahí para escribir en su ensayo. Espero que estemos pues entendiendo. El ensayo no es el parafraseo de palabras leídas, es decir, no es que yo no lo voy a hacer como resumen, no voy a hacer un resumen de ese texto que leí, sino que voy a escribir con otras palabras lo mismo que está escrito en ese resumen. No, porque muchachos, recuerden algo. Si usted, por ejemplo, es apasionado a las motos y usted está hablando de la historia de las motos, no más que de la historia, usted está hablando de cómo funciona la refrigeración en algunas motos, usted no puede escribir lo mismo que ya está escrito. Usted tiene que producir a partir de sus aprendizajes, a partir de su experiencia en la relación con las motos, de su conocimiento, de su pasión. Y esos aportes usted los pone a un ladito diciendo, por ejemplo, 2 puntos. Cito al autor Pedrito Pablo Muñoz Gutiérrez, que en su texto La refrigeración en las motos dice que, 2 puntos y abro comillas, los motores, y hace toda la cita del texto. O sea, copia todo ese texto que estaba escrito en otras fuentes y luego lo cierra en comillas y explica lo que dice ese texto. Eso no es parafrasear. Eso básicamente es copiar una cita o un pedacito de otro autor y explicarlo con sus palabras. Entonces un texto se va armando así. Ideas propias, ideas de otros autores, ideas propias de nuevo, el análisis de las ideas de los autores. Usted puede criticar lo que piensa el autor del texto que está leyendo como referencia, o puede que simplemente lo copie y esté a favor de ese texto. Y no contiene ideas robadas. Les dije hace unos momentos, pilas, que cuando uno se roba una idea o copia una idea de internet, está cometiendo un delito. Muchachos, hay plataformas o hay programas que identifican que de lo escrito está siendo copiado de otros autores, y eso es ley de derechos de autor. Y la ley de derechos de autor dice lo siguiente: se convierte en un delito como tal la copia, la reproducción de textos, imágenes que no hayan sido autorizadas por el autor original. Entonces, pilas con eso.
¿Un ensayo es un texto informativo? Sí, pero el mensaje construido por quien tiene la idea de contar su construcción acerca de situaciones, vivencias o aprendizajes, no se trata solo de describir la vivencia. Es decir, cuando usted está escribiendo sobre el tema que le apasiona, usted lo que tiene que pensar todo el tiempo es: lo que yo voy a escribir le tiene que gustar a otras personas, lo que yo voy a escribir le tiene que servir a otras personas, hay otras personas que se van a servir de lo que yo estoy escribiendo, hay otras personas que se tienen que encantar y fascinar sobre lo que yo estoy escribiendo. No es solamente escribir por escribir, es mirar a quiénes va dirigido. Usted no puede pensar en hablar acerca de la cocina en Colombia, o si a usted le gusta mucho cocinar, no puede hablar solamente de la cocina en términos de que lo entiendan las señoras de 70 años o las abuelitas de 80 años. Tiene que buscar que los textos sean llamativos, que los textos se conviertan en aprendizajes para otras personas que se vayan a acercar a un texto como tal. ¿Es un texto informativo? Sí, pero su idea es compartir con otros lo que se puede saber acerca de un tema determinado. Muchachos, esto es muy importante. Usted en un escrito lo que va a hacer es poner todo lo que usted conoce, todo lo que usted sabe, todo lo que usted comprende acerca de un tema. ¿Para qué? Para que los otros también, de una u otra forma, se sirvan de ese texto escrito. La forma escrita, entonces, la forma escrita del ensayo es de algo que se cuenta, es el aprendizaje que usted tiene acerca de una vivencia o una realidad. El ensayo recoge los aprendizajes que se logran de otras fuentes escritas. O sea, como les dije ahorita, todo lo que usted va leyendo, todo lo que va leyendo le puede servir para que cuando empiece a escribir usted tenga elementos con los cuales escribir y no haya escrito un párrafo y luego diga: ¿y qué más voy a escribir? ¿Qué más meto aquí? ¿Qué más? No. Sino que usted tenga suficientes ideas y esas ideas las pueda anotar en otro papelito para que con el momento de la escritura usted esté con muchas ideas por ahí, que le van a... y cada idea puede ser ampliada en un párrafo distinto. Ejemplo, repito, con la cocina. Si usted está hablando, por ejemplo, de cómo aparece en Colombia las cocinas industriales, puede hablar acerca de la producción. En una de las ideas puede ser la producción de comida en cadena, o puede ser el traslado de algunos víveres que necesiten refrigeración, o puede ser cómo se construyen los enfriadores que van a servir de base, que van a servir para almacenar los productos que trae, ¿cierto? Un ensayo recoge los aprendizajes de otras fuentes escritas, claro que sí, y le sirven como tal a la idea que usted tiene. Eso se lo acabo de explicar. Un ensayo te permite hablar con letras de tu realidad y enseñarle a otros todo tu conocimiento. Muchachos, escribir es difícil, y yo lo entiendo, pero escribir es la única herramienta o la única posibilidad que tenemos de que nuestras palabras no se pierdan. ¿Cuántas veces usted le enseña a otras personas lo que usted sabe y luego le van diciendo cosas como esta: y yo no me acuerdo qué fue lo que me dijiste acerca de qué? De esto. Hey Benillo, la semana pasada me dijiste que esto se hace de esta forma o de esta otra forma. Entonces, pilas. Yo espero que les haya quedado claro. Planteo, fin. Pues yo pienso que no. Y pienso que no por una razón muy sencilla. Muchachos, ustedes van a empezar a escribir. Ahora sí van a empezar a escribir acerca de lo que es un ensayo. Ese ensayo que tienen que producir es un ensayo a partir de una idea que cada uno tenga. Entonces, voy a explicarlo brevemente. Igual el propósito de la clase es que entiendan esto. Usted va a escribir en el cuaderno, para garantizar de que no haya copia, va a escribir en el cuaderno, en su cuaderno, un ensayo. Ese ensayo es a partir de un tema que usted conozca, de un tema que usted comprende, de un tema que a usted le guste, de un hobby, de un gusto, de un placer, de uno de sus sueños, de su realidad. Y dentro de ese ensayo tiene que aparecer primero la idea principal, es decir, que usted que yo cuando me siente a leer el texto pueda entender que usted me va a hablar de la maternidad de las gallinas y no me va a hablar de la maternidad de las gallinas y de cómo y de cuántos pares son 3 medias. No. Usted me va a mostrar desde el principio todo lo que sabe acerca del tema. Si me va a hablar, por ejemplo, como lo dije ahorita de la cocina, me va a contar todo lo que sepa acerca de eso que es la cocina. Y recuerden, escoger unos poquitos temas. Algunos me planteaban en una clase pasada qué es el reggaetón. Y yo les decía, bueno, ¿y el reggaetón qué? No, el reggaetón es una música, y se acabó. No,
Es qué aspectos se pueden trabajar del reggaetón. Es que la música, no, la música es demasiado grande. Escoja algunos asuntos de la música que quiera tocar en este tema. Lo otro, usted me va a hablar acerca de qué sé yo, de cómo funciona o de su sueño que es volar. Listo. Entonces que dentro de sus temáticas está, por ejemplo, cómo vuelan los aviones. Hombre, que yo vea que usted está desarrollando la idea que tiene desde distintos puntos de vista. No es solamente decir a mí me gusta volar porque es mi sueño o porque nunca lo he hecho y porque voy a ahorrar para tirarme en parapente desde San Félix. No, es desarrolle algunos temas de eso que es volar. Listo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Van a empezar a escribirlo hoy, en lo que quede de clase. Listo. Ese texto de ese ensayo que usted va a escribir, repito, en el cuaderno, lo va a montar, lo va a subir, no a mi correo, repito, no al correo, sino que lo va a subir a la pestaña de tareas del Politécnico Mayor. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Usted hoy empieza a escribir, tiene desde hoy hasta antes de la clase de la semana entrante para montar su trabajo, repito, tiene desde hoy y va a tener este resto de clase más todo el resto de semana para que en su cuaderno elabore un ensayo acerca de una temática que usted, que va a ser pues la base de su ensayo, y lo sube, le toma una foto y lo sube a la tarea del foro, a la pestaña de las tareas. No me lo envíe a correo, no lo voy a revisar, o no, solamente algunos casos pues que tienen como la excusa para eso, los revisaré en el correo, y los demás trabajos espero revisarlos o solo los voy a revisar desde la pestaña de tareas del Politécnico, de la plataforma Q10. Lo otro, para terminar, muchachos, no me hagan envíos de sus trabajos, de sus producciones, no me las hagan al correo de coordinación. No reviso ese correo es personal y por tanto el uso que hago de él es distinto al laboral con el Politécnico Mayor. Entonces, por favor, todos los correos que usted se vea abocado a enviar los va a hacer a través de la página del Q10 para este trabajo, Q10, y en caso pues extremo de que no tenga forma de subirlo a Q10, que también es comprensible, lo va a mandar al correo de fredialzatepolitecnicomayor@puntoedu.co. Para terminar, en el foro, ¿usted qué va a hacer? Simplemente va a escribir que está presente en la clase, o sea, informa su asistencia. Yo le tomo su asistencia, recuerde que toda asistencia también es evaluada, es valorada, e inicia su trabajo. Listo. Espero entonces desde hoy hasta el martes de la próxima semana, antes de las 6 de la tarde, las tareas, el ensayo escrito como tal. ¿Ese ensayo cuántas páginas debe tener? Bueno, aquí se pone muy sabroso el asunto. El ensayo que usted va a escribir tiene como mínimo 3 páginas. Repito, como mínimo 3 páginas de su cuaderno. ¿Listo? 3 páginas de un cuaderno. ¿Qué cuaderno? Un cuaderno normal, un cuaderno pequeño. Como mínimo son 3 páginas de su cuaderno. O sea que me tiene que mandar 3 páginas de su cuaderno con su nombre completo, con su grado, con su grado, jornada y nombre completo para ser valorado. Trabajo que me llegue a la pestaña de tareas después de las 6 de la tarde no va a ser evaluado y quedará pendiente para el final del periodo. Listo. Bendiciones para todos. Usted recuerde, usted al foro solamente va, solamente asiste, se presenta, confirma la asistencia. También está abierto pues para que haga todas las preguntas que quiera. Luego de que escriba su ensayo, en el cuaderno, le toma las fotos y lo sube a la pestaña de tareas. No lo envía a correo porque recuerden lo que les acabo de decir. Listo. Bendiciones para todos. Un abrazo.